Ustedes graban esto, ¿cierto? Sí, doctora. Ah, bueno, perfecto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, bueno, muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien el día de hoy, doctora, compañeros. Muy bien, muchas gracias. Por aquí un poco. ¿Se ve mi cámara? Sí, pero la presentación que teníamos se fue. Ok, aquí está, ahí. Ya, listo. Ok. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar acerca de los objetivos del milenio. Bueno, ahí está el nombre de mis compañeros, lo pueden leer, el grupo está conformado pues, por nosotros. Vamos a hablar, como ya lo dije, acerca de los objetivos del milenio y bueno, arranquemos de una vez. Bueno, resulta que en septiembre del año 2000, después de una serie de conferencias y de cumbres alrededor de casi una década, desde 1990, las Naciones Unidas deciden reunir a varios líderes del mundo en una sede de Nueva York para adoptar una declaración, la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. Esto ocurre en septiembre del 2000, como ya lo mencioné. ¿Qué se pretendía con esta Declaración del Milenio? Bueno, pues el principal motivo o lo que los movió a reunirse fue erradicar la pobreza a nivel mundial. Como sabemos, la pobreza es un indicador grandísimo para muchísimos aspectos económicos, sociales y educativos, y bueno, una gran cantidad, abarca gran cantidad de aspectos. Bueno, estos líderes, estas personas tan importantes deciden reunirse y gracias a esta declaración, los países asumieron el compromiso en una nueva alianza mundial para reducir la pobreza extrema, como ya lo mencioné. Y se estableció una serie de objetivos, en realidad 8 objetivos, con un plazo límite del 2015. O sea, al 2015, en su mundo utópico, ellos pretendían aplicar o conseguir cumplir algunos objetivos que los vamos a tratar durante esta exposición. Una intención muy linda, la verdad. Unos objetivos maravillosos, pero pues ya iremos desarrollando y viendo qué fue lo que pasó en el transcurso. Y son conocidos como los objetivos del milenio. Son 8 objetivos que los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a tratar pues, de alcanzar, como ya lo dije, para el 2015. Y bueno, vamos a empezar como a hablar un poquito. Bueno, algo importante es que los objetivos del milenio se derivan de esa declaración que ya mencioné y cada objetivo tiene unas metas fijas. Vamos a ver que está el objetivo y no es como solo el objetivo ahí grande general, sino que cada objetivo tiene como unas metas específicas a cumplir pues, por cada dicho objetivo. Y tiene unos indicadores para seguir los progresos realizados con respecto a ese objetivo desde las cifras desde el 1990 hasta el 2015. Entonces vamos a estar viendo que las cifras no van desde el 2015, desde el 2000 al 2015, sino que vamos a tener como comparativos del 1999 hasta el 2015, como para que no se nos vayan a enredar pues, con las fechas. Estos son los 8 objetivos del milenio. El primero es erradicar la pobreza extrema y el hambre. El segundo es la educación básica para todos. El tercero es la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. El cuarto es reducir la mortalidad infantil. Quinto, mejorar la salud en la maternidad. Sexto, avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades. Séptimo, asegurar un medio ambiente sano y seguro. Y octavo, lograr una sociedad global para el desarrollo. Vamos a arrancar con el primero. Y vamos a hablar un poquito acerca de la pobreza en el mundo. Bueno, el principal objetivo era erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo. Sabemos que, bueno, la pobreza es un problema social que ataca
a muchísimas partes del mundo. Es un problema que abarca muchísimos aspectos sociales, como ya lo hemos hablado. La mayoría de las personas pobres en el mundo viven en zonas rurales y tienen escasa instrucción, pues tienen escaso acceso a la educación. Trabajan principalmente en el sector de la agricultura y son menores de 18 años. Aún queda muchísimo por hacer para poder erradicar la pobreza extrema y pues siguen existiendo muchísimos desafíos, pues a pesar de los grandes esfuerzos de las Naciones Unidas y con este primer objetivo. En gran parte del mundo el ritmo de crecimiento es demasiado lento, o sea, siempre como que las potencias mundiales van a una velocidad luz, y el resto, algunas poblaciones que geográficamente no están ubicadas con favor a, bueno, que no sean muy favorecidas por la geografía, pues estas sociedades tienen menos desarrollo y pues van a estar más afectadas en este aspecto. Los 43 países con las tasas más altas de pobreza son muy frágiles y atraviesan por situaciones de conflicto armado también, por ejemplo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Como lo dije, la pobreza abarca no solo el déficit económico en una familia o en una sociedad, sino muchos aspectos más. Estos países, bueno, muchos de estos países se encuentran en África del Sur. En la última década, la economía que han enfrentado, las economías que han enfrentado esta fragilidad crónica y conflictos registraron tasas de pobreza superiores al 40%, mientras que los países que han escapado pues, de ese conflicto armado redujeron sus tasas de pobreza en más de la mitad. Entonces vemos cómo el conflicto armado ha podido afectar en gran parte la pobreza de estas zonas. Cuando pues vemos que algunos países que siguen teniendo este problema tan grande de conflicto armado, como el nuestro, por ejemplo, pues siguen teniendo un incremento de pobreza del 40%, y aquellos que lograron pues diseminar este problema social han bajado sus índices de pobreza pues, hasta la mitad. Es como una cifra bien importante que debemos de tener en cuenta. En este primer objetivo hay 3 metas básicas, y la primera es reducir a la mitad la porción de personas con ingresos inferiores a $1 por día. La segunda es lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes. Y la tercera meta es reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas que padecen de hambre. Entonces, digamos que esos son los 3 propósitos de este primer objetivo. Aquí podemos ver cómo ha ido, digamos, mejorando este aspecto de la pobreza. Y podemos ver que más de 1.000 millones de personas han sido rescatadas de la pobreza extrema desde 1990. Vemos que en 1990 teníamos 1.926 millones de personas que vivían con menos de $1.5 al día. $1.5 al día, no sé, podrían llegar a ser 4.500 pesos. Imagínense vivir con eso al día, y hay mucha gente en Colombia que vive con menos. Y al 2015 teníamos que 838 millones de personas vivían con 1.5 dólares al día. Entonces vemos que realmente hay una disminución acertada, una disminución notable pues en este aspecto. Sin embargo, como le dije anteriormente, queda muchísimo pues por trabajar. Bueno, aquí lo podemos ver, reducción 1.900 millones en 1990 a 836 millones en 2015. Es una reducción pues bastante notoria. Y también uno de los resultados fue que la proporción de niños con insuficiencia ponderal, pues con déficit de nutrición en los países en desarrollo ha disminuido del 28% al 17% entre 1990 y el 2013. Eso también es notable. No debería de ni siquiera haber pues como un porcentaje en cuanto a deficiencia nutricional en niños. Eso no, todos sabemos que no debería de ser así, pero digamos que tratando de ser positivos del 28 al 17% entre 1990 y 2013, digamos que es un porcentaje que disminuyó, no se puede quitar el mérito. Sin embargo, sigue siendo un porcentaje mínimo, pues estaríamos hablando casi de 10 años, 23 años después, y solo se disminuyó pues ese porcentaje mínimo. Pero actualmente estamos viviendo
una situación que yo creo que es pan de cada día de todos, y es el COVID. Según el Banco Mundial, es probable que esta tendencia de reducción se revierta en el 2020 debido a la crisis pues, del COVID que estamos viviendo. Esta crisis del COVID, pues obviamente no es solo en salubridad, sino que también, por ejemplo, trae desventajas como la caída del valor del petróleo. Y esta crisis tendrá un impacto, según el Banco Mundial, tan grande que será un impacto desproporcionado sobre los pobres a través de la pérdida de empleos, la reducción de las remesas, el alza de los precios, la interrupción de la prestación de servicios como la educación y la salud. Nosotros lo vivimos creo que al principio del semestre pasado y creo que aún vivimos algunas pues adversidades en cuanto a la parte de educación y eso que digamos que algunos o creo que la mayoría nos encontramos en situaciones muy favorecidas, pero pues hay otros que no tienen pues esas posibilidades que tenemos nosotros. Esto nos podría dejar que por primera vez desde 1998 las tasas de pobreza aumentarán a medida que la economía mundial entra en una recesión y cae abruptamente el Producto Interno Bruto. Todos sabemos pues que la economía de un país, digamos en este caso, pues está medida por el Producto Interno Bruto per cápita, que es como el valor de bienes y servicios total que produce un país y esto le genera pues sus ganancias económicas. Se puede decir que esta crisis pues podría revertir todas esas ganancias y esa marcha en la que ha ido prosperando pues este tipo de objetivos como erradicar la pobreza. Sin embargo, pues está en manos de los países y de los gobiernos saber manejar esta situación. El segundo objetivo es lograr la enseñanza primaria universal. La meta de este objetivo es asegurar que los niños y las niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Sabemos que la educación es un derecho humano, es un indicador de desarrollo y pues obviamente va a poder medir la igualdad de oportunidades para todos. Sabemos, por ejemplo, que en Colombia aunque se ha tratado y se ha luchado con muchos gobiernos de tratar de tener igualdad de oportunidades en cuanto a educación, la educación sigue siendo un aspecto reducido y un aspecto huérfano en nuestros planes de gobierno, en los planes de gobierno pues, que nos presentan nuestros flamantes gobernadores. Siempre la educación está marginada, nunca está como pilar en cualquier plan de gobierno, cuando debería de ser pues como el pilar principal para el desarrollo de cualquier sociedad. Sin embargo, según las Naciones Unidas, se ha alcanzado un progreso considerable en el aumento de la matriculación en la escuela primaria desde 1990, en particular desde la adopción en el 2000 de los objetivos del desarrollo, que son los que estamos hablando, desarrollo del milenio. Bueno, pero sin embargo, como lo mencionaba, algunos países en desarrollo, muchos niños en edad de recibir educación primaria no asisten a la escuela y muchos niños que comienzan la escuela primaria no la completan. Eso también lo vemos en nuestro diario vivir, ¿no? Estos niños que trabajan en los semáforos o que uno ve en la calle pues pidiendo dinero, son niños que claramente no van a la escuela y así tengan un deseo inmenso de aprender o de poder ir a la escuela, pues no tienen los recursos ni las oportunidades. Entonces, aunque ha mejorado, estas tasas de educación siguen habiendo problemas enormes. Entonces ya vemos que en dos objetivos de desarrollo del milenio, sí, hay indicadores que nos dicen, bueno, sí hemos avanzado, hemos mejorado, hay tasas que se han reducido, otras han aumentado, pero no vemos que se haya cumplido como a cabalidad y que uno diga, bueno, qué maravilloso pues el cumplimiento de este objetivo. 100 millones de niños en el año 2000, aproximadamente 57 millones en el 2015, tuvieron pues vieron en 100 millones en el 2000 no tenían acceso a educación y 57 millones en el 2000 no tuvieron acceso, entonces en el 2015 no tuvieron acceso, entonces vemos que casi
se redujo pues a la mitad de esta cifra y esto es muy alentador, pero insisto, hay que seguir trabajando pues en estos propósitos. Bueno, aquí vemos la tasa neta ajustada de escolarización en enseñanza primaria del 2000 al 2015. La tasa neta de matriculación de enseñanza primaria en las regiones en desarrollo ha alcanzado aproximadamente el 91% en 2015, comparada con el 83% en el 2000. La cantidad de niños en edad de recibir educación primaria que no asistió a la escuela cayó casi a la mitad, ya lo habíamos visto a nivel global, de 100 millones de niños en el 2000, como lo mencioné anteriormente, a aproximadamente 57 millones de niños en el 2015. Entre 1990 y 2002, la cantidad de niños matriculados en las escuelas primarias en África subsahariana, esto ya lo vimos, ya sabemos dónde queda África subsahariana, esto lo vimos la clase pasada, aumentó a más del doble, de 62 a 149 millones. Bueno, vemos que aquí pasó pues lo contrario, en lugar de reducir, aumentó. Y en las regiones en desarrollo, los niños de los hogares más pobres tienen 4 veces más probabilidades de no asistir a la escuela que los niños de los hogares pues, más ricos. Esto, obviamente es algo, creo que más que evidente. Bueno, yo les voy a hablar acerca del tercer objetivo, el cual era, pues, es promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer. Tienen como meta eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005 y en todos los niveles de enseñanza antes de finales del 2015. Digamos que esta meta vamos a ver si se logró o no mediante unas estadísticas que pues, se presentarán más adelante. Resulta que la igualdad de género es un medio y es un fin por sí mismo. Y cada persona debería tener como objetivo esta igualdad de género porque es un derecho propio. Si este objetivo se cumpliera, estaríamos cumpliendo muchos objetivos al tiempo. Por ejemplo, pues el del primer objetivo, que sería el más importante, que es erradicar la pobreza. Lo que pasa es que las personas creen que la equidad de género es un tema solo cultural y realmente no, es un tema intersectorial que abarca realidades socioeconómicas de gobiernos y por supuesto políticas públicas que se ponen en proceso para lograr esta meta. La siguiente, por favor. Bueno, entonces como para abordar un poco el tema, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ellas hacen mucho el énfasis en la igualdad hacia la mujer, por el papel que ha tenido la mujer en la historia. Entonces nos hablan de que para alcanzar una igualdad de género, la mujer debe tener una autonomía en su vida privada y en su vida pública, y así sus derechos por sí mismos se van a cumplir. Pero entonces, pues digamos que en base a esta teoría, ellos crean 3 pilares para alcanzar una igualdad de género. El primer pilar que tenemos es la autonomía económica. La autonomía económica pues hace referencia a que cada persona pueda generar sus ingresos y pueda manejar, digamos, sus activos y sus recursos. La autonomía en la toma de decisiones claramente es una participación activa en lo que sería la toma de decisiones que pueden afectar tanto la vida personal como colectiva. Y la autonomía física nos hace referencia al control sobre nuestro cuerpo. Entonces, en base a estos 3 pilares se hacen los diferentes estudios para poder saber si en cada género se está cumpliendo o no una equidad. Siguiente, por favor. Entonces, se supone que el análisis se tendría que dar en el 2015, como lo vimos en la meta, y la estadística arrojó principalmente lo siguiente. Aquí se ve una imagen en donde se muestra como la proporción de escaños ocupados por mujeres en las cámaras bajas o unicameral de los parlamentos nacionales. Es decir, que ocupan algún trabajo o ocupan algún puesto en la política, digámoslo así. Entonces, se ve claramente el año 2000 y el 2015 y qué resultados se obtuvieron. Las mujeres hasta el 2015, digamos que en los últimos 20 años,
se había duplicado la participación de ellas en los puestos políticos. Esto es muy bueno porque pues nunca se había tenido como esa consideración a través de la historia, pero ellos ratifican que por cada 5 miembros que puede haber en un parlamento, por ejemplo, solo uno de ellos es una mujer. Entonces, que igual la disparidad es mucho. Siguiente, por favor. Bueno, también nos hablan de que cerca de 2/3 partes de los países en las regiones en desarrollo han logrado la paridad de género en la enseñanza primaria. Pero, parece que se alcanzó el objetivo de la enseñanza primaria. Sin embargo, solo se alcanzó en países en desarrollo y solo se alcanzó en la enseñanza primaria. Es decir, que en enseñanzas superiores como títulos universitarios, aún la mujer tiene mucha disparidad en comparación con el hombre. Y se dice que pues en la actualidad las mujeres constituyen el 41% de los empleos remunerados en trabajos no agrícolas, cosa que ha mejorado porque hacia el año de 1990 esto solo era un 35%. Ese 6% parece muy escaso, pero digamos que realmente no, porque antes las mujeres trabajaban y pues no era un trabajo remunerado, y tras de eso pues eran en labores domésticas, agrícolas. Entonces pues se ha mostrado un avance. Y pues ya el tercero lo socializamos anteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, luego está como cuarto objetivo reducir la mortalidad infantil. Y como meta tenían reducir en 2/3 partes la mortalidad de los niños menores de 5 años. Bueno, entonces digamos que este tema se ha abordado globalmente de manera persistente y siempre llegan como a la misma conclusión de que el Estado tiene la responsabilidad de, digamos que asegurar al máximo y proteger a los niños de enfermedades prevenibles, y que esto pues va a ser de cada gobierno. Ahora sí, porfa, sigues. Bueno, entonces como para consolidar este objetivo nacen diferentes pactos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, digamos que fue expuesto el 23 de marzo de 1976. Y hay 2 artículos muy importantes, los cuales digamos que nos orientan. El primero nos dice que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y este derecho estará protegido por la ley. Es decir, el Estado debe reducir la mortalidad infantil y debe propiciar una esperanza mayor a los niños. Y incluso en este mismo artículo dicen que personas menores de 18 años que cometan un delito son las únicas que no pueden ser condenadas a muerte en países pues donde la condena a muerte digamos que sea legal. Luego nos hablan de un artículo 12 en donde nos dicen que los estados reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Pero resulta que eso, ¿cómo se ve reflejado? Eso se ve reflejado en diferentes aspectos en los países que tengan este pacto. Y son principalmente 4, digámoslo así, 4 medidas. La primera medida es que se reduzca la mortinatalidad y la mortalidad infantil y se aumente el desarrollo sano de los niños. La segunda medida va a ser que se mejore el entorno y la higiene. La tercera medida nos habla de que haya una prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole que puedan afectar a los niños y que se luche contra ellas. Y seguidamente nos hablan de que se deben establecer condiciones que obliguen como al Estado a prestar los diferentes establecimientos de salud y diferentes asistencias hacia los niños principalmente. Bueno, luego, en 1959 las Naciones Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño. Pero ¿qué pasó? Esta declaración solo tenía 10 principios y no eran suficientes para abordar todo lo que era el cumplimiento de los derechos infantiles. Entonces, pues no se validó. Además de esto, pues legalmente, cuando salió la declaración, así los países firmaran, no era una obligación. Entonces, pues como que no se estaba estableciendo nada. Mucho, pues después, unos años después, salió la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención
es un tratado que adoptó la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, en donde básicamente consideran a los menores de 18 años como, les decían, como como un personaje de derecho abierto, o sea, de derecho intensivo, que a ellos se les tenían que cumplir los derechos principalmente. Y fue el 20 de noviembre de 1989, por eso pues se dice que a nivel mundial el Día del Niño es realmente el 20 de noviembre. Bueno, el principal, tenían muchos principios esta convención, entre ellos la no discriminación hacia los niños, la mayor participación infantil, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y que el interés hacia el niño se aumentara aún más. Y tenían como principal objetivo garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Digamos que para esta convención se unieron 195 estados, pero, que firmaron, de los cuales solo ratificaron para su cumplimiento 192. En el caso de Estados Unidos, se dice que como desde el 2011 no vuelve a ratificar porque muchos estados decían que ellos aprobaban la pena de muerte para los menores de 18 años y que debía ser algo legal. El otro país es Somalia y Sudán del Sur, pero ellos es más porque no tienen establecida una organización política, entonces digamos que no podrían cumplir al máximo este pacto y no tendrían los recursos suficientes para hacerlo, entonces pues se dicen que no volvieran a ratificar. Ya en el artículo 24 nos hacen como unas exigencias que debería tener el Estado, los estados que suman este pacto en cuanto a la salud. ¿Eso qué incluye? Que mejoren la atención básica de la salud para los niños, que creen tratamientos de prevención, se enfocan muchísimo en las vacunas, y que eviten la desnutrición tanto por una comida no balanceada y por falta de alimento. Que se haya una asistencia a las madres antes, durante y después del parto, y que haya una planificación familiar, es decir, que nosotros podamos ayudarle a las parejas a decir en qué momento sería mejor tener un niño, pues por todas las condiciones que se están viviendo e incluso pues las condiciones que vive internamente la familia. Y por último, pues que afectan a los niños se erradiquen. Bueno, y ya en cuanto pues a la estadística, aquí nosotros vemos una tasa de mortalidad de menores de 5 años de 1990 y 2012. Esta tasa, digamos que fue muy buena porque nos dice que se disminuyó más de la mitad de muertes en menores de 5 años en 1990 y 2012, en un porcentaje que al principio, hacia 1990, podrían morir 90 niños por cada mil recién nacidos. Hacia el 2012 más o menos morían 43 de los 1000 niños. Pues eso es un resultado notorio. También tenemos que cada día morían 16 niños menores de 5 años, pero en su mayoría era por enfermedades prevenibles. O sea que el problema no era en sí de las personas, sino que pues también del Estado, sus condiciones, porque son cosas que a la larga con medidas preventivas se pueden evitar. Y que, en todo el mundo la tasa de reducción de la mortalidad de niños menores de 5 años fue 3 veces mayor que la de principios de la década de 1990, que eso pues lo vimos en la gráfica mediante las barritas. Y ya, creo. Bueno, buenos días. A continuación les voy a hablar sobre el quinto objetivo, que era mejorar la salud materna. Este objetivo consta de 2 metas. La primera es de reducir en 3/4 partes la razón de mortalidad materna entre 1990 y 2015. Hay 2 maneras de expresar esta tasa, en muertes en total o muertes por cada 100.000 nacidos vivos. En 2000 lo que se planteó fue reducir en 75% para 2015 las muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Es decir, ir de unas 380 a unas 95 muertes maternas por cada 100.000 niños, como lo dije. Entonces, pues en la gráfica podemos ver
que esta reducción fue de un 45%, o sea, se planteaba un 75%, pero pues llegó a un 45% para el 2013 y para el 2015 pues esto no varió significativamente. También podemos ver que la meta no fue alcanzada ni a nivel global, ni a nivel de las regiones en desarrollo, ni en las regiones desarrolladas. Además, esta gráfica nos permite observar la gran brecha que hay de mortalidad materna en las regiones desarrolladas y en las regiones que están en desarrollo. Aunque se pueda ver que el avance es considerable, la mortalidad materna sigue constituyendo un problema fundamental en la salud pública, principalmente, como lo vimos, en los países en desarrollo. Aquí vale aclarar que aunque algunos países cumplieron la meta, como Bután, Camboya y Mongolia, algunos países desarrollados no lo hicieron, pero no porque, o sea, no bajaron en 75% las muertes maternas, pero tienen una tasa de mortalidad muy baja en comparación con países en desarrollo como los de América Latina. Siguiente, por favor. Bueno, entonces acá vamos a ver cuáles son las principales causas de la mortalidad materna. Estas son las hemorragias graves, las infecciones, la hipertensión gestacional, las complicaciones en el parto y los abortos peligrosos. Embarazo. ¿Qué es lo preocupante?